Ahora los muchachos, los que no somos padres todavía, ¿cuántos conmigo sienten que nosotros debemos cargar algunas de las consecuencias o tenemos que disfrutar de algunos beneficios de las decisiones que nuestros padres han tomado? Amén, ¿cierto? Eso es así. Así que yo le voy a invitar a que abramos la Biblia. Y yo quiero que usted a través de este mensaje piense si usted como padre quiere tomar buenas decisiones para que sus hijos sean los beneficiarios de sus acciones. Y vamos a abrir la Biblia en Joel, el capítulo 1, el versículo 1 al 4. Cuando hayan encontrado dicen amén. 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 Vamos a leerlos todos a una sola voz. Amén. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Vamos a leer todos, los que estamos. Joel, capítulo 1, ¿sí? Versículo 1 al 4. Amén. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. ¿Cuántos queremos que el Señor nos hable? ¿Puede tomar asiento, mi hermano? ¿Me tienes acá? Y yo lo voy a invitar a que cantemos una canción. Esa canción que dice: habla conmigo ahora, en tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Yo, hermano, yo he tenido mucho temor para predicar este mensaje. Yo no sé, el Señor, la Biblia dice que uno lo debe hacer con temor y temblor, ¿cierto? Y no estoy diciendo que las otras veces de pronto no sienta uno miedo, pero esta vez yo deseo que el Señor hable a su vida de la manera en que Él puso el mensaje en mi corazón, para que ese mensaje que el Señor ya tiene preparado para usted sea eficaz en su vida. Amén. Yo lo invito por un momento, cierre sus ojos e incline su rostro. Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz. Señor, Habla conmigo ahora, Señor, habla conmigo ahora, Señor, habla conmigo ahora, en que mi corazón anhela oír tu voz. ¿en realidad hay un corazón deseoso en esta mañana, en esta tarde, de escuchar la palabra de Dios? Amén. Dice: ¿y tú quién quieres ser? Este es un culto de profesionales, de la directiva de profesionales, y pues el tema que se ha escogido hoy: ¿y tú quién quieres ser? Y yo añadí: una generación apartada para Jesucristo.
Algunos estudios de la Universidad Sergio Arboleda dicen que en promedio un profesional universitario recién graduado, acabó su carrera y él estudió ingeniería de petróleos, se gana 3.139.846 pesos. 3.139.846 pesos. Un geólogo que es muy afín también a la extracción de petróleo se gana 2.800.000. Un médico recién graduado se gana para el año 2012 2 millones de pesos. Y vemos que la persona que tiene la oportunidad de estudiar le corresponden algunos salarios un poquito más elevados, ¿cierto? Amén. ¿Dónde está Voz a la Cabaña? Se fueron los hermanos. Démosle una alabanza al Señor. Hermanos, yo le pido que me ayude a predicar. No le pido que venga y predique, pero sí le pido que me ayude a predicar con su amén. Así que la persona que tiene la oportunidad de estudiar no quiere decir que sea más o que signifique más o que sea más importante que otra persona, sino que esa constancia, esa dedicación, esos años de vida que dedicó al estudio, de alguna manera se le tienen que ver remunerados en su forma de pago cuando trabaje. Y es una bendición, y se lo digo a los jóvenes, a los muchachos, que estudiar es una bendición. Aunque a veces nos digan yo creo que a todos nos lo dijeron, nosotros tenemos que estudiar para ser alguien en la vida. Y qué bonito que pudiéramos ir un poquito más allá, porque nosotros estudiamos y vemos profesionales que ejercen y personas que ganan mucho dinero, pero que no tienen un buen uso del dinero y pueden estar más endeudados que cualquier cantidad de otras personas. Y más endeudados que personas que tal vez no estudiaron, pero sí trabajaron juiciosos y administraron bien su dinero. Así que, pues además de que aprendamos que hay que estudiar para ser alguien en la vida, también hay que aprender a que el dinero se usa bien. El dinero es una provisión que el Señor nos ha dado y es en recompensa que nosotros le somos fieles a Él, y también debemos hacer buen uso y buena mayordomía de nuestros recursos. Así que, si miramos los letreros, podemos encontrar, ayúdenme a leer, zapatero, diseñador, bombero, profesora, peluquero, arquitecto, veterinario, abogado, enfermero, electricista. ¿Allá qué dice? Contador, fotógrafo, ¿qué más? Ebanista, constructor, agricultor, profesor, empresario, economista, músico, carpintero, arquitecto. Y pareciera que pudiéramos escoger entre muchos caminos. ¿Cuál? Enfermera. Pareciera que pudiéramos escoger por muchos caminos, y es una de las decisiones importantes que debemos tomar en la vida. Yo me acuerdo que cuando a mí me decían que ya estaba a punto de terminar el colegio, nos llevaron al colegio unos psicólogos, y entonces nos hacían como un test para determinarnos nuestra personalidad, a qué carrera era más o menos afín para estudiar algo correcto. Y yo estaba que me moría por estudiar música. Y yo, pero ¿qué contesto para que me salga que música? Ay, Dios mío, para que me salga música. Y entonces, bueno, como que le van ayudando a uno supuestamente a tomar una decisión de qué es lo que debe estudiar. Y es una decisión muy importante. A mí me decían, es que es casi igual de importante a saber con quién se va a casar. Y yo, pero si apenas tengo 15, 16 años. Pero sí, porque es que esa carrera usted va a estar con eso ligado toda su vida y va a trabajar en eso toda su vida, y es una decisión muy importante. Y esto lo digo para que los jóvenes que están terminando su colegio, o que tal vez terminaron hace 6 meses, hace un año, y no han pensado en estudiar, yo los invito que estudien, los animo a que estudien. Los que hemos tenido la oportunidad de estudiar, nos damos cuenta que es una bendición. Amén. ¿Cuántos profesionales hay acá? Amén. ¿Cuántos están estudiando alguna carrera? Amén. ¿Y cuántos quisiéramos estudiar más cosas? Estudiar, por ejemplo, la Biblia,
¿cierto? Hay muchas cosas que aprender, es supremamente importante. Y yo quiero decirle que no depende tampoco de su estrato económico, no depende de su ingreso, porque yo conozco muchos casos de personas que no tienen dinero y han estudiado en muy buenas universidades privadas, costosas, públicas, buenas, pero que con un crédito a través de un método, bueno, se han inventado la forma de que su constancia supere cualquier problema económico. Y entonces aquí les decía a los hermanos en la mañana que es más importante la disciplina que la inteligencia. Es más importante que seamos constantes en lo que emprendemos, que lo que emprendamos lo terminemos, que ser muy inteligentes, porque ser muy inteligentes de pronto nos ayuda a coger un poco más rápido las cosas, pero la disciplina hace que aunque no entendamos y aunque no lo entendamos de primera explicación, pues nosotros estudiamos, nos levantamos temprano, hacemos las cosas y finalmente, si ustedes miran algunos ejemplos, no quisiera extenderme mucho, pero les voy a compartir, hay un video de un japonés que dice que nosotros aquí tenemos la idea de que ellos son supremamente inteligentes, que todos los niños tienen calculadoras y en sus puestos van ahí, mientras llega el profesor, van ahí haciendo circuitos y cuando llega el profesor cada uno tiene una calculadora y nosotros pensamos que ellos son muy inteligentes, pero él, siendo hijo de padre japonés y de colombianos, dicen ellos no son inteligentes, ellos lo que son muy disciplinados. Ellos no inventaron las calculadoras, ellos no inventaron las motos, ellos no inventaron los carros, ellos no inventaron estos aparatos teclados, ellos no inventaron ninguno de los circuitos, los inventó creo que los coreanos, pero cuando nosotros vamos a mirar cualquier producto que hay en el mercado, encontramos que dice Made in China, ¿cierto? Y todo es chino, pero ellos no lo inventaron, pero son dueños de Toyota, son dueños de las grandes compañías de automóviles, son dueños de Yamaha, son dueños de todas las multinacionales que hoy nos están dando servicios y productos de electrónica. Entonces ellos dicen, no es que nosotros seamos disciplinados, lo que pasa no es que nosotros seamos muy inteligentes, sino que somos disciplinados. Entonces yo quiero invitarlo a que usted que está joven y que está tomando la decisión de qué es lo que quiere más bien hacer, porque primero es ser, luego hacer y luego tener, ¿cierto? Yo no digo que yo soy economista, yo hago o ejerzo la profesión de economía, pero mi esencia, mi ser no es ser economista, yo soy un hijo de Dios, un cristiano, yo soy una persona que ha conocido y se ha basado en los principios bíblicos, pero no se me puede poner por encima lo que yo hago, ¿cierto? Primero es el ser, luego es el hacer, para luego sí tener. Entonces, para invitarlo a que usted, no importa lo que decida estudiar, sea el mejor. Esfuércese por estudiar y hacer las cosas bien. En la Biblia encontramos que también habían algunas personas que tenían unas profesiones. Pablo, cuando era Saulo, la Biblia nos dice que él era un hombre muy letrado. Y entonces podríamos pensar que Pablo era un licenciado. Moisés, según algunos estudios que yo estuve leyendo, dice que él era un arquitecto. Pedro y su hermano Andrés eran pescadores. José, el esposo de María, era carpintero. Por lo tanto, Jesús era carpintero. Mateo era tal vez contador, porque dice la Biblia que él era recaudador de impuestos. Samuel sirvió como juez en el pueblo. Nehemías, dice la Biblia, que él hizo un trabajo de un despliegue de una fuerza rapidísima, que en muy poco tiempo reconstruyó los muros que hacía muchos años estaban derrotados, y tal vez él era constructor. Marcos, dice la Biblia que, bueno, en los estudios, que era hijo de una viuda muy rica. Entonces tal vez él no estudió nada, pero tenía plata. Lucas era médico. Y habían muchas profesiones. Y yo quiero decirle, hermano, que hay un ejemplo que a mi vida ha impactado mucho, y es de una persona que él siempre quiso estudiar una cosa cuando era pequeño, cuando era un niño, y pues decidió entregar su vida al Señor y comenzó a servir, y se fue su vida como por otro camino, por el camino del servicio al Señor, y pasó mucho tiempo,
No mentiras, no pasó tanto tiempo, pasaron algunos años y él decidió entonces comenzar a estudiar Derecho. Y después de mucho tiempo, ahora está en 9º semestre de Derecho y se llama el hermano Pedro Pablo Martín. Y qué bendición, ¿cierto? Es un ejemplo de que si uno quiere lograr algo, si lo hace con disciplina y con constancia, lo puede hacer. Así que yo quiero decirle, hermano, que el Señor ya tiene un plan específico para su vida. El Señor diseñó un plan de salvación. Vamos a comenzar por el más básico, el plan de salvación. El Señor desde los cielos vio que el hombre se había revelado, que ya no había comunión con Dios y diseñó un plan desde el principio hasta el fin y dijo: yo mismo bajaré y descenderé y moriré por ellos. Y eso era como planear: yo mismo bajaré. Y luego él vino, entregó su vida en la cruz del Calvario, y eso es ejecutar. Y después también vino y nos escribe que sin santidad nadie verá al Señor, y eso se llama controlar, y eso es un proceso administrativo que el Señor, como es un Dios de orden, lo cumple. Así que, hermano, si hay algo que yo quiero que le quede claro en esta mañana, es que Dios tiene un plan diseñado para usted individualmente, porque no tenemos un Dios de masas, un Dios de multitudes, sino un Dios individual, un Dios que lo entiende a usted, que lo escucha a usted, que le oye la oración. Así que el Señor le puede ayudar a tomar la mejor decisión para que usted pueda cumplir el plan que el Señor tiene con usted. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El Señor también tenía un plan específico con el pueblo de Israel. Dice la Biblia que el Señor le había prometido al pueblo de Israel a través de sus patriarcas, de los padres, que Él les iba a entregar una tierra muy pequeñita y que era lo más malo que había sobre la faz de la tierra. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? No, ninguno diga amén. La Biblia dice que el Señor les iba a dar una tierra y delimita desde la ciudad de tal, desde el río tal, desde tal parte tal hasta tal parte tal, que es todo el Medio Oriente hoy, o el Lejano Oriente que llaman. Y ustedes todos sabemos que es la tierra que hoy en día es la más fructífera. Por allá está la guerra por la posesión de la tierra, porque es la tierra que tiene mejor explotación del petróleo, que es el químico, el elemento que es uno de los más caros para cualquier cantidad de cosas. Los plásticos, las sillas, cualquier cosa necesita los derivados del petróleo. Entonces es una tierra muy, muy fructífera, y el Señor ya había trazado un plan para ellos. El Señor ya les había dicho: yo les voy a dar estas cosas, y el pueblo tuvo que pasar muchísimas dificultades para poder llegar. Primero dice que ellos estuvieron como 400 años cautivos en Egipto, y también dice que después, cuando ellos salieron de allá, que ellos estuvieron dando vueltas ahí en el desierto por la rebeldía y por la dureza de su corazón, en un viaje que tal vez podía durar 40 días, debía durar 40 días, y duraron 40 años, un año por día, caminando en el desierto por la dureza de su corazón. Y entonces llega un momento en el que es un momento importante, y yo lo quiero resaltar. Ya caminaron todo el tiempo y están frente al río Jordán, el río Jordán, y es lo último que les falta, lo que los separa de la promesa de sus antepasados, de la promesa que habían tenido hacía ya muchos años, de lo que los separa a la tierra prometida, al cumplimiento de las promesas. Y eso es algo muy importante, porque qué bonito cuando a nosotros nos dicen: el Señor te va a bendecir y el Señor te va a dar muchas cosas y el Señor tiene un propósito grande contigo, y el Señor... Pero en ese momento ya no era un momento a futuro, sino que lo tenían a una distancia del río Jordán. Entonces ellos ya no eran los que estaban allá hacía muchos años, sino que eran los protagonistas. Y yo creo que en esta mañana, en esta iglesia van a haber protagonistas de las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. No es un plan para todos, es un plan, una bendición específica que el Señor tiene con usted. Así que entonces... encontramos en Josué, en el capítulo 4, los versículos 1 a 8. No lo busque, que yo lo leo. Dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras.
las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a 12 hombres, de los cuales había designado entre los hijos de Israel uno de cada tribu. ¿15? 12 hombres. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Eran las piedras que estaban trayendo a memoria a generaciones futuras. El objeto de esto era hacer que las generaciones futuras no se olvidaran de la promesa que el Señor tenía con el pueblo de Israel. Esta iglesia tiene un Dios grande. Esta iglesia tiene un Dios grande. El Dios del pueblo de Israel es el Dios de esta iglesia. Y dice la palabra de Dios que ellos llegaron al río Jordán, pero que cuando los que llevaban el arca de la presencia del Señor, el río se abrió y se dividió, y pudo pasar en seco el pueblo al otro lado, a la tierra prometida. Y yo quiero decirle que en esta mañana está el Dios que está con esta iglesia, y que Él abre el mar, y que no importa tal vez las dificultades que usted haya tenido que pasar en el desierto, no importa tal vez las noches que de pronto tuvieron frío en el desierto, porque en esas noches, en esos días de calor, estaba un Dios con una columna de nube protegiendo a su pueblo para que el sol no fuera fatigado, y guiándolos por el desierto. Y cuando tenían hambre, entonces descendía el maná del cielo, y era la provisión de Dios para el pueblo de Israel. Y cuando tenía sed, entonces el Señor hacía un milagro y de una peña brotaba agua. Y yo quiero decirle en esta mañana que el Dios de Israel es el Dios que hace que en una iglesia, cuando le echan piedra, cuando rompen los vidrios, esta iglesia no la detiene nadie, porque adelante va la presencia del Señor Jesucristo abriendo caminos para su pueblo. Cuando usted tiene una necesidad, cuando usted tiene un problema, hermano, sepa en esta mañana y tenga fe que hay un Dios grande que está delante de usted abriendo camino sobre el río Jordán. Dele ese aplauso a la presencia del Dios eterno que está con nosotros. Así que entonces era necesario que se levantaran 12 personas que fueran capaces de decir: yo voy a hacer algo para que mis próximas generaciones se vean beneficiadas de los actos que yo estoy haciendo algo. ¿Qué era? Ir a traer 12 piedras. Que vea lo bonito que dice la Biblia. Cuenta que el río se abrió y pasaron al otro lado, y cuando pasó todo el pueblo, el Señor dijo a Josué: vaya con 12 personas y devuélvase a donde están los pies secos de los profetas. Eso quería decir que los pies de los profetas estaban todavía en medio del río Jordán, y que esos 12 hombres se devolvieron hasta la mitad del río Jordán a tomar 12 piedras, que no son las mismas 12 piedras con la misma estructura, la misma forma que se encuentran 12 piedras por ahí en la calle. No eran las mismas 12 piedras que se formaban por ahí en cualquier a la orilla del río. Eran las 12 piedras que se formaban en las entrañas del río, allá en medio, donde nada puede pasar, donde nadie puede tomar esas piedras, donde nadie más puede llegar a tomarlas porque están cubiertas por aguas. Esas 12 piedras eran 12 piedras especiales, y eso muestra el poder de Dios, que lo que el Señor le da como señal a esta iglesia no es cualquier bobadita, no es cualquier cosa, es una patria celestial que el Señor ha preparado, y que nos dice a nosotros que lo debemos contar una vez y otra vez a nuestras generaciones. No son cosas por ahí cualquier cosita. Usted no debe tener por ahí cualquier casita. Que el Señor lo bendiga, y que el Señor usted pueda ser constante y trabajar juicioso, y si usted le es fiel, el Señor tiene promesas grandes para su vida. ¿Cuántos lo creen? Esas eran la calidad de esas 12 piedras que habían sido labradas por el Señor Jesucristo.
Y era necesario que se levantaran 12 hombres capaces de hacer la línea y de decir: nosotros vamos a dejar un legado a nuestras generaciones. Y yo quiero preguntar en esta tarde si hay 12 hombres que sean capaces ahora mismo de levantarse y decir: yo quiero hacer algo que sea un legado para nuestras generaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por favor, los 12 hombres que se levantan para hacer algo diferente, los invito a que salgan un momento. Hermanos, yo quiero que usted se dé cuenta de la importancia de ese pacto. No era simplemente tomar esas 12 piedras y dejarlas ahí al lado. Era formar un monumento que hiciera que cada vez que uno de estos chiquiticos que usted ve acá hoy en la escuela dominical de esa generación pasara por ese monumento, preguntara: ¿qué es esto? ¿Qué es esto que hay acá? ¿Qué son estas 12 piedras? Ah, es que en medio de nosotros hay un Dios grande que una vez dividió el río Jordán para sacarnos de la esclavitud y llevarnos a la tierra prometida, y pudimos ver la grandeza del Dios que cumple las promesas. Ese es el mismo Dios que está en medio de nosotros. Y en esta mañana estos 12 hombres están trayendo 12 piedras que van a ser de señal para que nosotros podamos testificar. ¿Y cuántos podemos testificar? Que tenemos un Dios que nos ha sacado de Egipto, que nos ha sacado del mundo y que nos tiene en esta mañana en su misericordia caminando hacia la patria celestial. Esa es la misericordia de Dios. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias. Ese monumento tenía que quedar organizado. No podía, está bien, sino que en esa época tenía que quedar organizado y no podía quedar 12 piedras regadas, y así es como está en esta mañana. Un monumento era algo especial que servía para recordar a las próximas generaciones. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten a los hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de vosotros hasta que pasáramos. Y vea lo bonito que dice este versículo, mi hermano: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días, para que también demos testimonio allá afuera que nosotros tenemos un Dios eterno todos los días y que guarda nuestras generaciones hasta el día de hoy. Aleluya. El Señor les había dado unas recomendaciones muy específicas. Les había dicho que ellos no podían negociar, no podían llegar a hablar con otras personas que estaban ahí ocupando la tierra, sino que cuando llegaran iban a saquear todo lo que había. Y tenían que tomar todo lo que había ahí, matarlo, y ellos tomar posesión sobre esa tierra. Y yo quiero, hermano, a que usted reflexione, invitarlo a que usted reflexione por un momento en las decisiones que usted ha tomado en su vida. Gracias a Dios porque el Evangelio Santo del Señor Jesucristo llegó hasta nuestro hogar. Pero usted tiene una responsabilidad grande con la generación que viene detrás de usted. Así como usted puede sentir de pronto las huellas de las decisiones que tomaron nuestros antepasados, también la próxima generación va a tener que sufrir las consecuencias o los beneficios de sus decisiones. Cuando nosotros vemos en cualquier profesión, por lo general el panadero, su hijo resulta siendo panadero. El señor que sabe arreglar ciclas, su hijo también sabe arreglar ciclas.
el señor que sabe hacer algún oficio, su hijo también aprende a hacer oficio. Mi papá es pastor y por la gracia del Señor yo estoy en el camino santo del servicio al Señor en el ministerio. Y es influyente la decisión que usted tome en su vida ahora para sus próximas generaciones. ¿Cuánto creen esto? Y entonces el Señor les había dicho al pueblo de Israel: cuando lleguen a la tierra prometida, no pueden llegar y negociar, no pueden mezclarse con ellos, no pueden generar pueblo, no pueden tomar de ahí mujeres para ustedes y mezclarse con ellos, sino que ustedes tienen que llegar y desalojar cualquier cosa. Y gracias al Señor, porque nosotros ya estamos en el Evangelio rumbo a nuestra patria celestial, a nuestra tierra prometida. Pero que el Señor nos ayude en esta mañana a que nosotros no traigamos cosas de Egipto, a que no traigamos todavía de pronto costumbres de las cosas que hacíamos allá afuera para llegar a negociar a la tierra prometida. No es posible, porque vea lo que dice la Biblia. Tampoco Manasés arrojó a los que vivían en Betzat. En Jueces el capítulo 1, el versículo 27. El 29 dice: tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gerser. El 30 dice: tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. Tampoco Aser arrojó a los que estaban ahí. Tampoco aquel cumplió, y se olvidaron de lo que había pasado en el desierto. Y entonces dice en el capítulo 2, en el versículo 8: pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron a su heredad en Timat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Qué triste, hermano. Qué triste que después de el pueblo que vio el poder de Dios separar el río Jordán, que vio el poder de Dios abrir el mar rojo, que vio el poder de Dios sacar con mano poderosa al pueblo de Dios de Egipto con 10 plagas, que vio el poder de Dios, algo pasó, se olvidaron, se mezclaron con las cosas a las que llegaron a la tierra prometida, y se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y yo he tenido mucha tristeza, mi hermano, y le pido disculpas si de pronto toco alguna de sus fibras o alguna situación que usted tenga, pero yo creo que en esta iglesia no puede pasar que usted ya sea salvo y tenga el conocimiento y tenga la tierra prometida, y que su próxima generación no conozca al Señor. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Hay poder en el nombre del Señor Jesús para derrotar, para romper cualquier cadena que el diablo quiera atar sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros hijos, sobre nuestros adolescentes que los tienen allá afuera. Que tal vez usted está aquí hoy recibiendo la palabra de Dios, y su hijo, ¿en dónde está? O su papá, ¿qué pasó con su papá? Usted vino al evangelio, ¿y qué pasó con la generación de su papá? ¿Su papá murió en el evangelio? Seguramente no. ¿Su mamá murió en el evangelio? Seguramente no. Pero si hoy está usted aquí, eso quiere decir que una vez la gracia del evangelio llegó hasta su vida, dándole acceso a la patria celestial, y no puede ser posible que en esta mañana seamos salvos nosotros y nuestros hijos no. ¿Usted quiere que su hijo y su familia y su generación sean salvas? ¿Sabe qué nos toca hacer, mi hermano? Dejar las cosas que teníamos, que negociamos de Egipto, para traer acá. Nos toca dejar el conformismo. Nos toca dejar la falta de ayuno. Nos toca dejar la falta de oración. Y hemos hablado, hermano, discúlpeme, pero se lo digo en el nombre del Señor Jesús. Hemos hablado que nosotros llegamos a la iglesia entre semana. Oh, Señor. Nosotros hemos llegado a la iglesia y nos damos cuenta que más del 80% de los hermanos que están faltando 10 para las 7 para comenzar el culto no están orando.
¿Es verdad o es mentira? Y nos hace falta búsqueda de Dios. Nos hace falta humillarnos delante de Dios. Nos hace falta buscar, tener sed, tener pasión, levantarnos todos los días y no salir de nuestra casa sin decir: Señor, necesito sentir tu presencia, que tu presencia nunca me falte, que aunque yo esté trabajando, que tu presencia esté conmigo, Señor, que yo pueda vivir en santidad, Señor Jesús. Nos hace falta doblegarnos más delante de Dios. Y entonces cuando leemos en Deuteronomios el capítulo 27 habla acerca de las bendiciones de la obediencia. Pero el capítulo 28 habla acerca de las maldiciones de la desobediencia. Y pasa el tiempo de una generación que no conoció al Señor. Y entonces llegamos a este versículo de Joel y dice: palabra de Jehová vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad a todos los moradores de la tierra. ¿A quién se lo dijo? A los ancianos. Dice: oíd esto, ancianos, y escuchad, oh moradores de la tierra. Y les pregunta: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? No fue responsabilidad de la generación que se levantó después de ellos. No fue responsabilidad de los nuevos hijos. Le pregunta a los ancianos que si eso había pasado en la época de vuestros padres, los abuelos, los tatarabuelos de la descendencia que estaba viviendo hoy en ese día. Y dice: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestro padre? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. De lo que comió la oruga, de lo que quedó de la oruga comió el saltón, y de lo que quedó del saltón comió el revoltón, y las langostas comieron de lo que el revoltón había quedado. Y pareciera que llegaba una plaga y comía, acababa con el trigo, con lo producido que había, y llegaba y lo mataba, y de lo que quedaba llegaba otro, y de lo que quedaba llegaba otro animal, y cada vez iba un despojo menos. Hermanos, ¿a dónde vamos a llegar si nosotros no nos paramos a montar un monumento de piedras que diga a nuestra próxima generación que tenemos un Dios grande y que ellos también tienen que ser salvos? Pero necesitamos nosotros primero sacar todas esas cosas. Hermanos, se supone que cada generación debe superar a la anterior. Pero yo he visto en esta iglesia, hermano, discúlpeme y se lo digo con todo el amor, que aquí hay muchos jóvenes que han sido bautizados a los 9, a los 11, a los 12 años y que tomaron tal vez la decisión de bautizarse y hoy ya no están con nosotros. Y si los dejamos ir, y si no nos paramos nosotros a clamar por ellos, va a pasar que una generación se va a ir sin conocer la presencia de Dios. Y eso no puede ser posible, porque nosotros tenemos el mismo Dios que tuvo misericordia de esta generación. Yo lo voy a invitar a que esté en pie.